Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un caso que, bueno, sigue generando mucha atención. El proceso federal en Estados Unidos contra Nación Joaquín García, el líder de la luz del mundo. Y nos vamos a enfocar específicamente en esa información que ha salido sobre posibles medidas especiales, ¿no? Para manejar evidencia que se considera muy sensible. Tenemos un análisis que, digamos, recopila lo que se sabe hasta ahora sobre estas medidas allá en Nueva York. Nuestra idea hoy es, pues, desentrañar qué significan estas acciones, por qué son relevantes y, claro, qué consecuencias podrían tener para todos los involucrados. Exacto, porque afecta a todos. Defensa, fiscalía, las presuntas víctimas, incluso a la misma organización. Para poner un poco de contexto rápido, en septiembre de 2025 se presentó la acusación formal en Nueva York, García y otros coacusados. Y los cargos son muy graves, ¿eh? Asociación delictiva, lo que llaman RICO allá, tráfico sexual, explotación de menores, pornografía infantil, una lista larga. Y la clave de la acusación es que sostiene que la propia estructura de la luz del mundo, su jerarquía, se habría usado para cometer estos delitos. Ok. Vamos a ver esto con calma. Se ha hablado por fuentes cercanas al caso de que la jueza podría haber decidido blindar ciertas pruebas. Así se ha dicho, ¿no? Blindar. Aunque el análisis que tenemos dice que, ojo, no hay confirmación oficial con ese término exacto. Pero la idea está ahí, restringir el acceso. ¿Qué significa esto en la práctica legal? Aquí es, ¿qué implica realmente? Cuando un tribunal pone estas medidas especiales o protective orders, que es el término técnico, lo que busca fundamentalmente es proteger información súper delicada. ¿Cómo qué tipo de información? Podría ser, por ejemplo, la identidad de presuntas víctimas o de testigos clave, sobre todo si son menores, claro. Su exposición pública les haría un daño tremendo o los pondría en riesgo. Entiendo. Y también puede ser el material probatorio más explícito. Grabaciones, videos, imágenes, relacionadas directamente con los cargos más fuertes, como pornografía infantil. La idea es limitar muchísimo quién accede a eso, cómo, dónde, y prohibir totalmente que se copie o se difunda. Se busca evitar, pues, que las víctimas sufran más, que se intimide a testigos, o la simple exposición pública que es dañina, ¿no? Especialmente para los menores. Es como crear una burbuja de protección alrededor de lo más sensible. Exacto. Y es importante recordar, como dice el análisis, que esto no es nuevo en los casos de García. Ya hubo un antecedente importante en California en el caso estatal anterior. Ah, cierto. Allí hubo una disputa fuerte entre Fiscalía y Defensa sobre cómo entregar la evidencia de pornografía infantil. La Fiscalía argumentó que había leyes muy estrictas, federales y estatales, que impedían entregar copias de eso sin controles muy rigurosos. O sea que ya hay un camino andado en este tema. Exacto. La discusión en Nueva York no parte de cero, y eso le da más peso. Aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante y complicada. Porque esta necesidad de proteger choca de frente con un pilar del sistema de EU, ¿no? El derecho del acusado a conocer las pruebas en su contra. Totalmente. Ahí está el meollo del asunto legal. Es una tensión clásica. Por un lado, la Sexta Enmienda. El acusado tiene derecho a un juicio justo. Y eso incluye saber qué pruebas hay para defenderse, para contrainterrogar. Claro, es básico para la defensa. Pero por otro lado, está la obligación del Estado, del tribunal, de proteger a los más vulnerables. Niños, niñas, adolescentes, y asegurar que el juicio sea íntegro, sin intimidaciones. ¿Y para la defensa? ¿Qué supone esto en la práctica? Si le restringen el acceso. Para ellos es un obstáculo importante. Su argumento principal será, seguramente, que si no pueden ver todo el material, de forma completa, sin restricciones de tiempo o formato, y a tiempo, pues su capacidad de defensa se ve comprometida. Gravemente. ¿Podrían decir, por ejemplo, necesito ver el contexto entero de esta grabación? ¿O necesito analizar esta imagen al detalle para buscar inconsistencias? Si les limitan el acceso, ¿cómo preparan bien los contrainterrogatorios? ¿Cómo identifican puntos a su favor? Podrían decir que se viola el debido proceso, el due process. Es un argumento fuerte desde el punto de vista de los derechos del acusado. Sin duda. Pero la otra cara de la moneda es igual de fuerte, o quizá más, desde lo humano. Para las presuntas víctimas, para los testigos que deciden hablar, que a menudo superan un miedo enorme, estas medidas de protección pueden ser vitales, absolutamente cruciales. Claro,
Les da una señal de que el sistema los protege. Exacto, es una señal tangible. El tribunal ve tu vulnerabilidad y actúa. Y esto es súper importante en casos como este, donde se alegan abusos sistemáticos dentro de una organización muy jerárquica, con lazos de lealtad muy fuertes y, según la acusación, con historial de encubrir o silenciar. El miedo a represalias debe ser inmenso. Muy real. El miedo al ostracismo, a revivir todo en un ambiente hostil. Por eso estas medidas importan tanto. Entonces el tribunal tiene que caminar por esa cuerda floja, ¿no? Hay mecanismos intermedios. Exactamente. Los tribunales siempre buscan ese equilibrio. Hay herramientas. Podrían, por ejemplo, permitir a la defensa ver la evidencia sensible, pero solo en un lugar seguro, controlado. Oficinas de la fiscalía, del tribunal, sin poder hacer copias. Ajá. O entregar versiones editadas, tachando nombres u otros datos que identifiquen a víctimas o testigos. Redactadas, se dice. Sí, redactadas. O hacer revisiones in cámara, o sea, solo ante el juez. Él decide qué es relevante, qué es admisible y cómo se podría presentar en juicio sin peligro. Entendido. Una búsqueda de equilibrio muy, muy delicada. Ahora, si ampliamos la mirada, más allá de la corte, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo impacta o la simple discusión sobre esto a la fiscalía, al sistema judicial, a la luz del mundo misma? Empecemos por la fiscalía. Para ellos, conseguir estas medidas no es solo cumplir la ley, tiene un valor estratégico. Asegurar que los testigos clave, exmiembros, gente de dentro incluso, se sientan seguros para hablar, sin miedo a represalias, es fundamental para sostener cargos tan complejos como RICO o tráfico sexual. Claro, necesitan esos testimonios. Es prioritario minimizar el riesgo de intimidación. Y además, el simple hecho de pedir estas medidas ya subraya la gravedad de lo que se imputa, refuerza su narrativa. Y para el sistema judicial, ¿cómo se ve desde fuera? Ahí está el dilema público. Por un lado, proteger a las víctimas, sobre todo menores, es una prioridad social y legal. Nadie lo discute. Sí, es lo esperado. Pero por otro lado, en casos tan mediáticos, con tanta carga emocional, un exceso de secretismo puede ser contraproducente. Podría generar desconfianza, alimentar teorías de conspiración, algo ocultan, ¿no? Sea a favor o en contra del acusado. Ujú. Por eso, la transparencia, hasta donde sea posible sin comprometer la protección, es clave para la legitimidad de la justicia. Es difícil comunicarlo bien. Y mencionaste la organización, La Luz del Mundo. Este es un punto clave. ¿Cómo puede resonar esto dentro de la congregación? Este es quizá uno de los impactos más complejos y potencialmente divisivos. Para una parte importante de los seguidores que tienen una fe muy profunda en su líder y en la iglesia, estas medidas podrían verse como una prueba más de lo que ellos ven como una persecución, un ataque injusto, ¿no? Como una confirmación de sus sospechas. Exacto. Dirán que estas medidas no protegen a nadie, sino que ocultan la debilidad de las acusaciones o manipulan la narrativa. Y esto podría, paradójicamente, reforzar la unidad interna, la lealtad a Naasón García. Una especie de cerrar filas. Justo. Pero, por otro lado, para otros miembros, quizá los que ya tenían dudas, o para observadores externos, o incluso miembros que estén reconsiderando en silencio, la implementación de medidas tan estrictas podría tener el efecto contrario. Podría ser una señal preocupante de que la evidencia es de hecho muy grave. Muy comprometedora. Podría generar preguntas incómodas. Exacto. Cuestionamientos sobre la opacidad, el control interno, la falta de rendición de cuentas. Y como se trata de líder máximo, una figura con una autoridad moral y espiritual enorme, todo esto tiene un peso simbólico gigante. Tensa al límite esa relación compleja entre fe, poder religioso y justicia penal. Pone a mucha gente en una posición muy difícil. Sin duda. Y el análisis que hemos estado viendo no se queda ahí, ¿verdad? Identifica varias preguntas clave que siguen abiertas, puntos a seguir de cerca. Así es, el análisis subraya varios temas cruciales que definirán mucho el curso del juicio. Hay que estar atentos. Primero, ¿cuál será el alcance exacto de estas medidas? ¿Solo para videos o fotos explícitas o para más cosas del expediente? Declaraciones, comunicaciones, registros. La amplitud es clave. Determina cuánto queda bajo restricción. Exacto.
Segundo, ¿qué mecanismos concretos se darán a la defensa para revisar eso? Revisiones supervisadas, límites de tiempo, podrán tomar notas, acceso a expertos. La percepción de justicia depende mucho de esto. La logística debe ser un dolor de cabeza. Tremendo. Y eso lleva al tercer punto. ¿Cómo se protegerá en la práctica a víctimas y testigos? Más allá de la evidencia, ¿habrá anonimato en el juicio, seguridad física, testimonios por video para evitar la confrontación directa? Detalles cruciales para la protección real. Fundamentales. Cuarto, el impacto en los tiempos. Es casi seguro que gestionar todo esto, revisiones, audiencias a puerta cerrada, mociones, causará demoras importantes. Algo que puede frustrar a todos. Exacto. Quinto, la comunicación. ¿Cómo manejarán todos, tribunal, fiscalía, defensa, la información al público y sobre todo a los miembros de la Iglesia? En un caso tan polarizante, la forma de comunicar es vital para contrarrestar desinformación y rumores. La falta de claridad es muy perjudicial. Ujú. Y sexto y final, la reacción de la congregación a mediano y largo plazo. ¿Seguirá unida defendiendo al líder como antes? ¿O veremos fisuras, dudas públicas, voces disidentes a medida que avance el caso y quizás se sepa más? La presión interna es enorme. Recapitulando entonces, estamos ante un escenario judicial muy complejo, con acusaciones gravísimas. Y el manejo de la evidencia sensible es un punto crítico que concentra un desafío legal y ético fundamental. ¿Cómo equilibrar el derecho a una defensa justa con la protección indispensable de personas muy vulnerables, muchos menores según se alega? Totalmente. Y las implicaciones, como vimos, van mucho más allá del veredicto para Nazón Joaquín García. Totalmente de acuerdo. La simple necesidad de discutir estas salvaguardas tan específicas ya es un indicador potente, diría yo, de la magnitud y la sensibilidad de la evidencia que maneja la Fiscalía, especialmente en casos con alegaciones de abuso sistemático, explotación de menores y el supuesto uso de una estructura organizada para ello. Sí, eso queda claro. El reto para el tribunal es mayúsculo. Navegar esto manteniendo el equilibrio para que la justicia no solo se haga, sino que parezca justa para todos. Y el resultado, incluyendo cómo se maneje la evidencia, tendrá un impacto profundo y duradero, no solo para el acusado y la luz del mundo, sino también en cómo otras posibles víctimas en contextos similares, pensemos en grupos religiosos o muy cerrados, vean sus propias posibilidades de buscar justicia. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para darle vueltas. Considerando esa estructura tan jerárquica, esa cohesión interna, esa lealtad tan fuerte que suele haber en organizaciones como la Luz del Mundo, ¿qué desafíos únicos presenta esto para un sistema de justicia externo? ¿Cómo puede ese sistema asegurar que la verdad, o sus distintas versiones, emerja de forma segura, sin poner en riesgo a quienes desde dentro decidan romper el silencio? Una pregunta compleja, sin respuestas fáciles, que seguro seguirá presente mientras este caso avanza.